Tiene la palabra el diputado País. Gracias, señora presidenta. Hemos escuchado un largo debate y los últimos oradores han hablado de calidad institucional, han hablado de devolverle al Congreso lo que éste ha perdido, han hablado de ilegalidad, inconstitucionalidad y confiscatoriedad. Nosotros queremos contestarle que este tratamiento y esta ley hace a la calidad institucional, hace a la democracia y hace a la legalidad. El obrar del Gobierno Nacional, el obrar del Poder Ejecutivo, el obrar del Ministro de Economía y Producción no ha sido ilegal, no dictó instrumentos inconstitucionales y no confiscó nada. Cuando hablamos de derecho de exportación, hablamos de retenciones, de aranceles que se aplican a los productos que exclusivamente se exportan. Cuando hablamos de este instrumento de la política económica de este gobierno, cuando hablamos de instrumento de la política económica de este gobierno, hablamos de una finalidad extrafiscal que sí afecta a todos los productos gravados, pero exclusivamente cuando se comercializan en el plano interno, sirven para fijar un precio justo que garantice rentabilidad, pero que garantice también los derechos de todos los argentinos, de todos los consumidores. Nadie confisca un tributo que no se paga. Cuando un productor vende su producción a un molino para hacer la harina que comen los argentinos, nadie paga ningún tributo. Está vendiendo esa producción con rentabilidad y a precios nacionales. No tenemos por qué estar sometidos a la timba y a la burbuja financiera internacional. Esto, cuando lo dijo nuestra presidenta, fue motivo de burla del principal periódico económico de Argentina. Pero al día siguiente de esto, ese mismo periódico publica un artículo de George Soros. Como es el gurú internacional de las burbujas, a este sí le hace caso y textualmente ratifica que los commodities están subiendo en el mundo producto de la especulación financiera. Dice este magnate estadounidense de origen húngaro, culpó a los especuladores por la suba de los precios de las materias primas, por lo que pidió se prohíba a los fondos de pensión de Estados Unidos comerciar con estos commodities. Es decir, los mismos fondos de pensión de los trabajadores de Estados Unidos que hoy están atendiendo situaciones de emergencia por el desempleo, están generando un círculo vicioso, porque el año pasado, cuando escaparon de las hipotecas, se fueron a especular a los commodities. Por eso estamos tratando hoy en Argentina las retenciones. Algunos pretenden que en Argentina seamos víctimas, los propios argentinos, pagando del bolsillo de cada uno de los consumidores esta especulación internacional, esta especulación mundial. Esto no lo vamos a permitir, este es el deber de este gobierno y este es el instrumento. El instrumento estaba en las retenciones, estaba en el Código Aduanero que no es ni inconstitucional, que no constituye una apropiación por parte del Ejecutivo de facultades indelegables del Congreso. Y esto es así por cuanto más de una veintena de leyes de la democracia, inclusive de este periodo constitucional y de todos los anteriores, desde 1983 en adelante, han modificado y ratificado la vigencia y constitucionalidad del Código Aduanero. Estos diputados, este Congreso, así lo ha hecho. Pero es más grave. Se ha hablado de que un ministro no puede dictar una norma fijando la alícuota de las retenciones. Y hace 6 meses, este Congreso, estos diputados, el 26 de diciembre, con voto unánime de todos los bloques, ratificaron que el ministro Peirano, al fijar la alícuota de retenciones para la soja al 35%, estaba actuando legalmente y constitucionalmente. Ahora cambiamos el discurso y lo cambiamos por las cacerolas y por los agravios de un sector. Como gusta decir el diputado Sigonia, son argumentos de vuelo gallinacio, son argumentos mezquinos,
son argumentos de la ventaja política y del aplauso fácil, pero no son argumentos de quien debe gobernar. Quien debe gobernar debe actuar en función de los intereses del pueblo. Por eso digo que lo que era constitucional y legal hace 6 meses, ¿por qué muta ahora? Por conveniencia del discurso fácil y por hacernos eco de un reclamo sectorial. Nosotros vamos a atender las situaciones de ese reclamo sectorial injustas, por eso estamos legislando compensaciones. Pero no vamos a ser víctimas ni vamos a someter al pueblo, a los designios de algunos pícaros de adentro y de muchos pícaros de afuera, que si quieren timbiar con los alimentos, que lo hagan afuera. La ley 26.351 se refería a las retenciones fijadas por Peirano. La ley 26.351, la de 26 de diciembre del 2007, porque un año antes habíamos hecho otra cosa, ratificaba las retenciones de la soja al 35%. Allí no eran confiscatorias, allí el ministro no actuaba ilegalmente. Y fue votada por los mismos legisladores que hoy, algunos de buena fe y otros equivocados, dicen que eso era ilegal y que eso era violar la Constitución. La verdad que eso se llama incongruencia, eso se llama borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Y algunos de estos legisladores hablaron en la sesión, y me voy a permitir citarlos. El diputado Morini, por caso, decía, porque alguno cree que no se estaba hablando de estas retenciones, decía: quienes conocen de estos negocios saben que los exportadores manejan comisiones que no superan el 1% y que entre el 27,5% y el 35% de hoy eran las retenciones del ministro Peirano. Hay una diferencia de 7,5 puntos, un porcentaje realmente preocupante, porque en definitiva no va a terminar en el bolsillo de los productores y tampoco en la caja del Estado. Y por eso votamos todos los bloques esta ley 26.351 y estamos tratando de que esa plata no termine en los bolsillos de algunos pícaros. Pero también decía el diputado... Para ir redondeando, diputado. Sí, señora diputada. También decía el diputado Viale: señor presidente, adelanto el apoyo del interbloque Coalición Cívica a las modificaciones introducidas por el Senado. Asimismo, adhiero al expresado por los señores diputados Morini y Lozano, en el sentido de que así las retenciones para el sector agropecuario han sido un manotazo en la aplicación, pero sabían que estaban votando retenciones para el sector agropecuario. Lo mismo el diputado Acuña, y hoy parece que eso es ilegal, es inconstitucional. Me voy a referir a otra de las retenciones también votadas por este Congreso, las retenciones hidrocarburíferas, el 26 de diciembre del 2006. Esas retenciones con las cuales no solo las cuatro provincias ricas le dan a los argentinos mucho. Las provincias productoras de petróleo, muchas de las cuales están en la periferia de la Argentina, con baja densidad poblacional, con grandes obras de infraestructura pendientes, con un desarrollo todo por venir, tienen retenciones, pero no las del 35, 40 o 50 del agro. Desde hace muchos años tenían retenciones del 45% y desde el año pasado, con la resolución 394, tienen retenciones que hoy a los precios internacionales superan el 72%. ¿Qué me van a dar ahora de inconstitucionalidad? ¿Qué van a hablar de confiscación? Porque esas retenciones incluso significa que el combustible que se cargue el Capital Federal, el combustible que sirve para sacar la soja del campo, lo están poniendo trabajadores del sur, lo estamos poniendo las provincias, también las que de la periferia. Todos colaboramos, todos contribuimos, no solo en el campo, también desde la periferia de la Argentina se contribuye. Y queremos también un trato justo, porque a veces algunos no se ve lo demás que contribuye lo demás. Gracias. Gracias, señor diputado. La palabra del señor diputado Páez. Gracias, señor presidente. Muy breve, señor presidente. Es para contestar el argumento técnico. El fallo citado por el diputado Pinedo es de una tasa. En materia de derechos de importación y de exportación, que son de la misma naturaleza jurídica, la Corte ha dicho que los aranceles es potestad del Poder Ejecutivo. Voy a citar un caso concreto, ya que gustan hablar de jurisprudencia. En el caso Case, la Corte
de 1984 de un gobierno democrático y constitucional dijo: la ley 20.545 faculta al Poder Ejecutivo Nacional no solo a fijar los derechos de importación y exportación, sino también a efectuar modificaciones de la nomenclatura arancelaria y de los derechos de importación, conforme a los criterios que dicho régimen establece, entre los que cabe destacar el cálculo técnico de la protección efectiva que el bien específico requiere, teniendo en cuenta su grado de competencia con los restantes bienes protegidos. Acá estamos protegiendo el interés general y los señores diputados bien entendieron esto cuando votamos la ley 26.351, porque hablamos de alícuota, hablamos de la potestad del Poder Ejecutivo y del Ministro de Economía, y hoy pretenden borrar lo que hace 6 meses confirmaban. Nada más, señor presidente.